Eran exactamente las 2:17 de la madrugada cuando el teléfono sonó por primera vez. No fue un timbrazo largo, no fue insistente, fue uno solo, seco, como si alguien supiera que con eso bastaba. En una casa tranquila de Columbus, Ohio, una madre se levantó medio dormida, caminó por el pasillo oscuro y tomó el auricular. Pensó que quizá era una emergencia. Pensó que quizá alguien necesitaba ayuda, pero al otro lado solo había silencio. Un silencio tan profundo que podía escucharse a sí mismo. Justo cuando estaba a punto de colgar, una respiración lenta llenó la línea. No parecía humana. Era irregular, como si el aire entrara por varias gargantas a la vez. Y entonces, una voz distorsionada susurró: «No debiste dejarlo solo». La mujer colgó de inmediato. Su esposo dormía a su lado. Su hijo estaba en su habitación. No había nadie más en la casa. Pensó que había sido una broma, o una interferencia, o su imaginación. Pero el teléfono volvió a sonar la noche siguiente, a la misma hora, 2:17 de la madrugada. Las llamadas continuaron durante semanas. A veces no decían nada. Otras veces solo se escuchaba ese ruido extraño, como estática mezclada con un murmullo lejano. La familia llamó a la compañía telefónica. Rastrearon el origen. El número no existía. No estaba asignado. No estaba en servicio. No figuraba en ningún registro. Y aún así, seguía llamando. Una noche la voz volvió a hablar. Esta vez dijo algo que heló la sangre de todos los que estaban en la habitación. Apagaste la luz del pasillo, pero olvidaste la del sótano. La madre dejó caer el teléfono. Nadie había mencionado el sótano. Nadie había hablado de eso en voz alta. Era un detalle tan pequeño, tan cotidiano, que solo alguien dentro de la casa podría saberlo. Pero no había nadie. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas. El perro no había ladrado. Las llamadas comenzaron a volverse más personales. La voz mencionaba discusiones que habían tenido en susurros, recuerdos que solo pertenecían a ellos. Una noche el teléfono sonó y la voz dijo: «¿Recuerdas cuando lloraste ahí abajo?» Y nadie bajó. El niño, que escuchaba desde el pasillo, se puso a llorar, porque eso había pasado de verdad. Años atrás había bajado solo al sótano. Había escuchado ruidos. Se había asustado. Lloró durante minutos enteros. Nunca se lo contó a nadie. Nunca. El miedo se convirtió en paranoia. Empezaron a revisar la casa cada noche. Cerraban todo con llave. Dormían con las luces encendidas. Pero las llamadas seguían llegando, siempre a la misma hora, siempre con esa voz, hasta que decidieron grabarla. La noche que lograron grabar la llamada, algo cambió. Cuando reprodujeron la cinta, la voz no sonaba como antes. Ahora se escuchaban varias voces superpuestas, hablando al mismo tiempo, en distintos tonos, algunas graves, otras agudas. Algunas parecían venir desde muy lejos, y al final de la grabación, una frase quedó clara: «Estamos más cerca de lo que crees». Después de esa noche, el teléfono dejó de sonar. No hubo más llamadas, no hubo más susurros, no hubo más respiraciones. El silencio volvió, pero no era un silencio tranquilo, era un silencio vigilante. Meses después, durante una remodelación de la casa, ocurrió algo que volvió a despertar el horror. En una de las paredes del sótano, detrás de paneles viejos, encontraron un cableado telefónico antiguo. No era parte de la instalación moderna. Era viejo, muy viejo. Conectado a ese cable había un aparato telefónico obsoleto y restos de grabadoras de cinta. El problema era este: ese equipo no tenía conexión a ninguna línea activa. Según los registros, ese cableado no estaba conectado a la red telefónica desde los años 40, y aún así, había hecho llamadas. La policía investigó. No hubo sospechosos. No hubo pruebas concluyentes.
No hubo explicación lógica. Expertos en telecomunicaciones analizaron las grabaciones. Dijeron que ese tipo de voz no podía reproducirse con la tecnología de la época. La familia se mudó poco después. Nunca volvieron a hablar públicamente del tema. Años más tarde, el niño, ya adulto, fue entrevistado de manera anónima. Cuando le preguntaron si las llamadas habían cesado para siempre, guardó silencio durante unos segundos y luego dijo algo que aún hoy provoca escalofríos. A veces, cuando estoy solo, el teléfono suena. Hizo una pausa, y aunque ya no vivo en esa casa, la voz sigue siendo la misma. Nadie sabe quién llamaba, nadie sabe cómo, y nadie pudo explicar cómo un teléfono desconectado, desde una línea muerta, desde un lugar que ya no existe, siguió hablando, porque hay cosas que no necesitan cables, ni números, ni tecnología, solo necesitan que alguien conteste. Si esta noche escuchas tu teléfono sonar a una hora que no esperabas, tal vez, solo tal vez, no sea una llamada equivocada.